Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos verdes, una niña llamada Luna. Desde muy pequeña, Luna soñaba con algo grande, algo que muchos decían imposible. Quería tocar las estrellas. Mientras los demás niños jugaban y exploraban el mundo terrenal, Luna pasaba sus noches mirando al cielo, esperando encontrar un camino hacia esas luces brillantes que la fascinaban. Una noche, después de ver el mismo cielo estrellado como tantas otras veces, Luna se levantó de su cama y decidió ir al bosque. Quería saber si había algo que la pudiera acercar más a las estrellas. No importaba cuán alto tuviera que escalar, ni cuán oscuro fuera el camino. Luna tenía la certeza de que, si seguía su corazón, encontraría su camino hacia las estrellas. Durante su caminata, encontró una anciana sentada en una piedra, mirando también el cielo. Luna, curiosa como siempre, se acercó y le preguntó: «¿Qué haces aquí, abuela?». La anciana la miró con una sonrisa cálida. «Estoy esperando a que una estrella me guíe, pero para ver las estrellas, primero tienes que mirar con el corazón». Luna se quedó en silencio, pensando en esas palabras. Ella no entendía completamente, pero algo en su interior sentía que tenía sentido. La anciana continuó: «Las estrellas no están tan lejos, querida. Solo necesitas dejar que la luz de tu alma brille tanto como la de ellas». Luna la miró sin palabras, pero con una nueva determinación en los ojos. La anciana la miró por un momento más, y con una sonrisa, dijo: «Sigue caminando, y tal vez las estrellas ya te estén esperando». Así, Luna siguió su camino, adentrándose más en el bosque, y en cada paso que daba, sentía que el aire estaba más fresco y la noche más profunda. Se dio cuenta de que no necesitaba ver las estrellas con sus ojos. Sentía una luz en su pecho, como si de alguna manera estuviera más cerca de ellas que nunca antes. Cada paso la conectaba más con algo interno, algo que nunca había conocido hasta entonces: la paz. En el camino, se encontró con animales del bosque: una liebre que saltaba alegremente, un búho que la observaba desde lo alto, y hasta un ciervo que cruzó su sendero en silencio. Todos, de alguna manera, parecían ser parte del misterio que la rodeaba. Cada uno le enseñaba algo. La liebre, la alegría de vivir el momento; el búho, la sabiduría de la paciencia; y el ciervo, la calma que viene con la confianza. Finalmente, llegó a un claro en el bosque, donde la luna iluminaba todo con una luz plateada. Allí, en medio del claro, se encontraba una enorme roca, suave y redonda, como una almohada gigante. Luna se tumbó en ella, mirando hacia el cielo, y por primera vez comprendió que las estrellas no estaban fuera de su alcance. Las estrellas siempre habían estado dentro de ella, reflejadas en sus sueños, sus pensamientos y en cada paso que había dado en su vida. Esa noche, Luna se quedó allí, rodeada por la calma del bosque y el brillo suave de la luna. Cerró los ojos, sintiendo como la paz llenaba su ser. Y aunque no tocó las estrellas con sus manos, se dio cuenta de que, de alguna manera, ya estaba cerca de ellas. Cuando despertó al amanecer, sintió que algo había cambiado dentro de ella. Sabía que aunque el camino hacia las estrellas aún era largo, ahora tenía la certeza de que el viaje más importante es el que hacemos dentro de nosotros mismos. Y mientras caminaba de regreso a su hogar, entendió que, en cada momento, la estrella que buscaba siempre estuvo ahí, brillando desde su interior. Desde esa noche, Luna nunca dejó de soñar, pero aprendió a hacerlo con el corazón. Y cada vez que miraba al cielo, veía no solo las estrellas, sino también la luz que ella misma llevaba consigo. Y así, la estrella que Luna había soñado tocar, la encontró siempre dentro de sí misma. Había una vez un árbol en un campo abierto, que crecía muy alto y fuerte, con raíces profundas que se extendían por toda la tierra. Durante años, el árbol había visto pasar las estaciones, soportado tormentas y disfrutado de los días soleados. Sus ramas se mecían suavemente con la brisa, y sus hojas caían en otoño, solo para volver a brotar en la primavera. Un día, un viento fuerte comenzó a soplar. No era un viento común. Era un viento que venía con fuerza y sin previo aviso. El árbol, que siempre había sido fuerte y resistente, se tambaleó ante la fuerza del viento. Las ramas comenzaron a crujir y el árbol sintió como sus raíces se aflojaban en la tierra. Durante un largo rato, luchó contra el viento, esforzándose por mantenerse firme. El viento, que parecía no tener fin, susurraba: «¿Por qué luchas tanto?
Árbol, ¿no ves que te estoy empujando hacia un nuevo lugar? ¿Por qué no dejas de resistir y simplemente dejas que te lleve? El árbol respondió, con su voz suave y profunda, no puedo, he pasado toda mi vida aquí, mis raíces están aquí, mi hogar está aquí, no puedo dejar que el viento me arrastre, aunque me cueste. El viento, al escuchar las palabras del árbol, decidió probar algo diferente. En lugar de seguir empujando con toda su fuerza, comenzó a soplar suavemente, como una brisa cálida de verano. Poco a poco, el árbol comenzó a sentir menos resistencia. El viento susurraba dulcemente. ¿Ves? A veces, dejarse llevar no significa rendirse. No todo en la vida es lucha. A veces, el cambio puede ser tan suave como el viento que acaricia tus hojas. El árbol, que había estado tan aferrado a su lugar, comenzó a entender. El viento no lo estaba dañando, solo lo estaba guiando hacia un nuevo lugar. Al principio, fue difícil, pero con el tiempo, el árbol se dio cuenta de que, al soltar un poco el control, podía adaptarse y crecer de una manera nueva. Así, el árbol permitió que el viento lo llevara. A lo largo de los años, el árbol se transformó. Sus raíces crecieron más fuertes en nuevos terrenos, y sus ramas se extendieron hacia nuevas alturas. Aunque el viento ya no soplaba con la misma fuerza, el árbol había aprendido una valiosa lección. La vida no siempre se trata de resistir el cambio, sino de encontrar la forma de fluir con él. Y aunque el viento siguió soplando, el árbol ya no tenía miedo. Sabía que cada cambio, por más inesperado que fuera, traía consigo una oportunidad para crecer. En lo más profundo de un antiguo bosque, donde los árboles se alzaban hasta el cielo y las sombras cubrían el suelo, vivía una pequeña luciérnaga llamada Lía. Desde que había nacido, Lía había sido diferente a las demás luciérnagas. Mientras sus amigos brillaban con una luz brillante y constante, Lía tenía una luz pequeña, tenue, que apenas se notaba entre la oscuridad del bosque. Las otras luciérnagas siempre brillaban con orgullo, iluminando el camino mientras danzaban por el aire. Lía, en cambio, siempre se quedaba atrás. Su luz no era suficiente para mantenerse al ritmo. Sentía que, por más que lo intentara, nunca podría brillar como ellos. A veces, se escondía entre las hojas, avergonzada de su luz débil. Un día, mientras volaba sola, Lía pensó que quizás el bosque sería mejor sin su luz. Si mi luz no puede iluminar el camino como las demás, ¿para qué seguir intentando? El viento soplaba suavemente a su alrededor, pero su corazón estaba lleno de dudas. El bosque, normalmente lleno de vida, parecía aún más oscuro esa noche. En su caminata solitaria, pasó junto a un río cristalino que reflejaba las estrellas. Se detuvo y observó el agua, esperando encontrar una respuesta. Tal vez mi luz no importa. Tal vez el bosque es demasiado grande para que yo haga alguna diferencia. Pero justo en ese momento, escuchó un suave susurro en el aire, como si alguien la estuviera llamando. Intrigada, Lía siguió el sonido hasta un pequeño claro en el bosque. Allí, encontró un anciano árbol, de grandes raíces y una corteza arrugada por el paso del tiempo. El árbol, aunque viejo, tenía una presencia serena y tranquila, como si hubiera visto todo lo que sucedía en el bosque a lo largo de los años. Lía se acercó, y aunque el árbol no la vio, él sabía que ella estaba allí. ¿Por qué tan triste, pequeña luciérnaga?, preguntó el árbol, con una voz suave que resonaba en el aire. Mi luz es tan pequeña y débil, y mis amigos siempre brillan tan intensamente. Creo que no soy suficiente para hacer una diferencia en este gran bosque. El árbol la observó en silencio, como si estuviera reflexionando sobre lo que ella decía. Finalmente, habló de nuevo. No te preocupes, pequeña. Cada luz tiene su propósito. A veces, las luces más pequeñas iluminan los lugares donde las más grandes no pueden llegar. Lía, aún confundida, preguntó, pero ¿cómo puedo hacer una diferencia si mi luz apenas se ve? El árbol sonrió con calma. Te diré algo que tal vez aún no entiendas. El bosque está lleno de grandes luces, pero hay rincones oscuros que no pueden ser alcanzados por su brillo. Y en esos rincones, donde la oscuridad es más densa, es donde tu luz más pequeña puede hacer toda la diferencia. No todo el mundo necesita una gran luz. Algunas almas necesitan algo más suave, algo que las guíe de manera sutil. Lía pensó en las palabras del árbol y, por primera vez, comprendió algo profundo. El árbol no le decía que su luz debía ser más grande
ni más brillante. Le enseñaba que su luz, tal como era, tenía el poder de tocar algo más allá de lo que podía ver. Quizás no podía iluminar todo el bosque, pero sí podía iluminar los rincones más oscuros y los corazones perdidos que necesitaban algo suave para guiarlos. A partir de esa noche, Lia decidió volar por los rincones más oscuros del bosque, donde sus amigos no podían llegar. Allí, su luz pequeña se convirtió en una guía para las criaturas que caminaban en la oscuridad. Cada noche, ella iluminaba los caminos que parecían interminables y guiaba a las pequeñas criaturas perdidas hacia la seguridad. En esos rincones oscuros, su luz era todo lo que se necesitaba para encontrar el camino. El tiempo pasó, y aunque Lia nunca se convirtió en la luciérnaga más brillante, descubrió que su luz tenía un impacto más profundo que cualquier otra. Al principio, se sentía insegura, pero con el paso de los días, comenzó a entender que no necesitaba competir con las demás luciérnagas. Su luz, aunque más pequeña, tenía un propósito único y especial. Mientras las otras luciérnagas iluminaban el aire con su brillo, Lia iluminaba los corazones de aquellos que se sentían perdidos, solitarios o desesperados. Una noche, mientras volaba por el bosque, Lia se encontró con una pequeña ardilla que no podía encontrar su madriguera. Estaba asustada y temblorosa. Lia se acercó a ella y con su luz suave iluminó el camino hacia un árbol cercano, donde la ardilla pudo encontrar su hogar. La ardilla, aliviada, miró a Lia y le agradeció. Tu luz me ha mostrado el camino. Aunque no pudiste iluminar todo el bosque, me diste lo que necesitaba en ese momento. Y así, noche tras noche, Lia continuó su viaje, iluminando rincones oscuros, guiando a los perdidos y mostrando a todos que, aunque una luz pequeña pueda parecer insignificante, puede ser todo lo que se necesita para hacer una diferencia. Y desde entonces, Lia nunca volvió a dudar de sí misma. Sabía que, aunque su luz no era la más brillante, era la luz que el bosque necesitaba en ese momento. Y eso era suficiente. Había una vez un joven llamado Elian, que vivía en un pequeño pueblo junto a un río profundo y caudaloso. Desde muy pequeño, había escuchado historias sobre un puente antiguo que conectaba su pueblo con otro, más allá de las montañas. Según las leyendas, aquel puente no solo era físico, sino que también unía dos mundos, el de la realidad y el de los sueños. Las historias decían que el puente solo se mostraba a aquellos que realmente lo necesitaban, y que cruzarlo requería un coraje y una fe inquebrantables. Nadie en el pueblo se había atrevido a buscarlo, pues el río era peligroso y las montañas imposibles de escalar. Sin embargo, Elian, siempre curioso e intrépido, soñaba con encontrar el puente. Pensaba que si podía cruzarlo, encontraría respuestas a las preguntas que siempre lo habían atormentado. ¿Qué sentido tenía su vida? ¿Qué propósito tenía su existencia? Una tarde, mientras paseaba cerca del río, Elian vio algo extraño. En la orilla, algo brillaba débilmente, como si un destello de luz estuviera flotando sobre el agua. Se acercó y vio, entre las rocas, una piedra con símbolos que nunca antes había visto. Los símbolos parecían moverse, y con un leve toque, la piedra comenzó a brillar con intensidad. De repente, una figura apareció ante Elian, un anciano de cabello blanco y rostro sereno. ¿Estás listo para cruzar?, preguntó el anciano, sin sorpresa ni duda en su voz. Elian, sin poder evitarlo, asintió. Sentía que había algo más grande que él mismo guiándolo, una fuerza inexplicable que lo impulsaba a tomar este paso. El anciano lo miró fijamente. Este puente no se cruza por curiosidad, se cruza por necesidad. Solo los que tienen el corazón abierto y la mente dispuesta pueden atravesarlo. Elian, con el alma llena de preguntas, pero también de determinación, respondió: estoy listo. Quiero entender. El anciano levantó la mano, y una luz suave emergió de su palma, iluminando todo a su alrededor. De repente, el agua del río comenzó a moverse, y una estructura de piedra apareció ante Elian. Era el puente. No era como cualquier puente físico. Este parecía estar hecho de pura luz y energía, como si fuera una manifestación de los sueños, pero a la vez tan sólida como la tierra misma. Debes cruzarlo por completo, sin dudar ni una sola vez, y cuando llegues al otro lado, serás diferente. Todo lo que crees
saber cambiará. Elian respiró hondo. Dio el primer paso sobre el puente, y al hacerlo, sintió como su cuerpo se llenaba de una energía extraña, como si estuviera cruzando de un mundo a otro. A medida que avanzaba, las sombras del río se desvanecían, y el aire a su alrededor se volvía más ligero. Sintió que estaba dejando atrás sus miedos, sus dudas y todo lo que lo había atado al mundo que conocía. En el medio del puente, una brisa suave acarició su rostro. Cerró los ojos por un momento y, cuando los abrió, se encontró en un lugar completamente diferente. Ya no estaba sobre el río, ni en su pueblo. Elian se encontraba en un campo infinito de colores que cambiaban constantemente, con luces flotando alrededor y sonidos que no podía describir. Era un lugar entre los sueños y la realidad, un espacio donde el tiempo no existía. De pronto, una figura familiar apareció ante él. Era su madre, pero más joven, sonriente y llena de vida. Elian sintió una oleada de emoción al verla, y ella lo miró con dulzura. «Has llegado aquí, Elian», dijo ella. «Este es el lugar donde todo cobra sentido. Aquí, tus preguntas encontrarán respuestas». Elian, con el corazón acelerado, preguntó: «¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer?». Su madre le sonrió y le dijo: «Ah, este es el puente entre los mundos. Este es el lugar donde se resuelven las dudas, donde el pasado y el futuro se encuentran. Si quieres respuestas, debes aprender a escuchar tu corazón y dejar ir el miedo a lo desconocido». Elian, abrumado pero lleno de una nueva comprensión, asintió. En ese momento, se dio cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas de inmediato. Lo que realmente necesitaba era confiar en sí mismo y aceptar que, a veces, la vida no se trata de entender todo, sino de vivir plenamente el momento, con apertura y valentía. Antes de que pudiera preguntar más, la figura de su madre comenzó a desvanecerse, y una luz brillante apareció ante él. Era el mismo anciano que lo había guiado hasta el puente. «Has cruzado, Elian. Has encontrado lo que venías buscando, pero recuerda, el puente está dentro de ti. Lo que has aprendido hoy es solo un reflejo de lo que ya sabías en tu corazón». Con esas palabras, Elian comenzó a caminar de regreso por el puente. Ahora, al cruzar hacia su mundo, ya no sentía miedo ni incertidumbre. Aunque aún había mucho por descubrir, entendía que el viaje no era solo físico, sino interior. Cuando finalmente regresó a su pueblo, se sintió diferente. Las respuestas que había buscado tanto tiempo ya no eran necesarias, porque había encontrado lo más importante, la paz dentro de sí mismo. Y desde ese día, Elian entendió que el puente entre los mundos no era solo un lugar, sino un estado de conciencia, donde el corazón se conecta con todo lo que es.